Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos, aquí en Mueve y Emprende. El día de hoy tenemos un episodio para nuestro podcast muy interesante con un emprendedor que lo han llamado el hacker de las startups. Nada más con eso les digo todo. Imagínense todo lo que nos puede compartir cuando ha sido reconocido de esta manera y claro, con muchos otros premios de emprendimiento que ahora nos va a contar, pero le doy la bienvenida a Francisco Santolo. Hola Francisco, ¿cómo estás? Gracias. Un placer enorme, gracias Alma por la invitación. Gracias a ti, Francisco. Gracias por tomarnos y darnos este tiempo para Mueve y Emprende. Y más que estás en Estonia, ¿no? Sabemos que estás en Estonia. Sí. Estoy acá en Estonia, la verdad, en pleno invierno. Todo cerca del bosque y de la playa. Y hoy me amanecí con una playa que parece el polo. La nieve fue tomando parte del mar y parte del mar y parte del mar y la playa se duplicó en extensión. Es una belleza. Wow. Calmo y un nivel de nieve impresionante. Están los niños patinando, jugando, paseando. Muy increíble. Wow, qué calidad de vida. Oye, Francisco, pero cuéntanos, porque sabemos que no eres de Estonia. ¿Y qué haces tú por allá, sabiendo también que tuviste una época de andar por todo el mundo y también que fuiste director de uno de los grandes corporativos, ¿no? Con responsabilidad de muchos países y de haber pasado una carrera como dentro de un corporativo por 12 años. Cuéntanos, por favor, porque te queremos escuchar, ¿no? Después de toda esta responsabilidad, dar el paso y decir, me vuelvo emprendedor. Cuéntanos, Francisco, por favor. Es muy difícil, la verdad, cuando uno está en ese camino corporativo y aparte le gusta lo que hace, porque a mí realmente me gustaba, y sobre todo cuando te va bien y vas creciendo, tomar esa decisión. Yo fui muy afortunado, porque surgió de una forma muy espontánea y con mucha suerte. A ver, creo que uno puede favorecer su suerte con cosas que tuve la suerte de aprender de grandes personas. Entonces, estudiando en 2013, fin de año en Estados Unidos, tengo una clase en Kellogg de networking y salgo con una intuición de que había algo poderoso ahí. Y al volver a Buenos Aires empiezo a reunirme con amigos, después amigos de amigos y después conocidos. Y una pregunta que abre puertas de forma increíble que uso hasta el día de hoy, conociendo gente nueva, que es, ¿qué puedo hacer por vos que sea simple para mí y que te haga una diferencia? ¿Cómo te ayudo? Anda. Y esta simple frase hizo que todos empezaran a pedirme ayuda con sus emprendimientos, con sus empresas, con sus proyectos, con crear productos, con evaluar empresas, asumiendo que yo era un empresario de una multinacional, que era, no sé, que tenía la experiencia directiva, y en ese sentido me puse a ayudar gratis a todas esas personas muchos meses. Cuando me quise dar cuenta me ofrecieron 2 de ellos parte de sus empresas a cambio de seguir ayudándolos. ¿Cómo crees? Impresionante, porque aparte tú tenías tu trabajo fijo, ¿no? Exacto. Tu responsabilidad. Mi respuesta fue, yo no puedo participar en la operación de la empresa, no hay manera que yo acepte esto, les agradezco mucho, estoy muy honrado. Y me dijeron, no importa, seguís haciendo lo que estás haciendo, vos decinos la estrategia cada semana, acompañanos con esto y lo hacemos. Y esas cosas mágicas que pasan cuando das y vuelve de esa forma. Y ahí dejé finalmente el primer trabajo en una empresa que amaba, me animé con esto y cuando me quise dar cuenta recibí otro trabajo increíble. Yo no pensaba volver a trabajar, pero me mandaron a Medio Oriente para trabajar para Medio Oriente y África, 15 países, un rol regional interesantísimo. Y acepté y seguía ayudando a estos emprendedores online. Cuando me quise dar cuenta,
ya había crecido suficiente en esa empresa en cuanto a que ya no sentía que aprendía, y me decidí volver a Buenos Aires a aplicar todo esto que había aprendido con los emprendedores, con otras personas, sin ninguna expectativa realmente de que fuera demasiado bien. Pensaba vivir una vida más tranquila si era necesario, pero haciendo lo que me apasionaba y ayudando. Y cuando me quise dar cuenta, un año después, la empresa que creaba era la primera en capacitación emprendedora en Argentina, y 2 años después empecé a internacionalizarla. Así que una Wow. locura. Oye, entonces por lo que nos cuentas, no tenías un plan de empezar a ser emprendedor hasta que tuviste esa clase y empezaste tú a dar de lo que tú ya eras, como un profesionista con grandes responsabilidades, con muchos países a tu cargo. Y esa pregunta que les empezaste a hacer te abrió todo el tema del emprendimiento. Pero te digo algo, para que la gente no crea que necesita tener muchos títulos o mucha experiencia para emprender, porque hemos emprendido con emprendedores de todo tipo y de Ok. todos los caminos de vida. Realmente lo que hizo que esto funcionara fue que en vez de yo crear un emprendimiento de lo que yo consideraba que iba a funcionar, empecé por lo que la gente veía bueno en mí. Pasa muchas veces acompañando emprendedores que la vida te está diciendo qué hacer. La gente te dice, me encantan tus zapatos, qué bien que te vestís, cómo me gustan tus zapatos, cómo me gusta. Y uno cree que es arquitecto, porque estudió arquitectura y entonces cree que eso es lo más importante. Y a veces, si empezás a prestar atención a lo que la gente te dice, si los empezás a ayudar con sus zapatos, a elegirlos, a vestirse, o a pulirlos, o a lo que sea, puede haber un negocio increíble ahí. Y la segunda cosa tuvo que ver con eso de dar primero, eso que no te cuesta, y ver que estás dando valor genuino y entusiasmarte con eso, porque la gente lo ve y lo valora, y eso suma mucho. Y prepararse también, porque en el momento que empecé a ayudar, a la vez me puse a hacer otro posgrado en Stanford de emprendimientos, porque todos creían que yo era muy bueno ayudando, pero realmente yo no sentía que tenía la capacidad de ayudar seriamente. Entonces me puse a decir sí, pero a la vez me puse a prepararme para poder hacerlo. Y la mezcla esa de dar primero, prepararse y formarse y acompañarse seriamente, funcionó. Ándale. Oye, y entonces bueno, sabemos también que estudiaste en Harvard, ¿no? Y que te sigues preparando constantemente. Pero aquí una pregunta para ti también es, cuando empezaste a emprender, ¿no necesitaste grandes cantidades ni grandes inversiones para poder emprender, Francisco? Una de las cosas que descubrí ayudando a emprendedores y con la metodología que cambió toda la forma de hacer negocios y emprender, y hoy enseño en distintos lugares y veo que todavía se enseña muy mal y muy parcialmente, y se compra lo que dice el ecosistema tradicional, que está haciendo todo lo contrario a lo que dicen los libros que leen, o que se supone que dicen que leen, es el hecho de que descubrimos que el mundo cambió de una manera que ya no necesitas esas grandes cantidades de inversión ni seguir la lógica de la empresa tradicional. Bueno, entonces la lógica de la empresa tradicional arranca en 1908, cuando Ford, con la línea de montajes, lanza el Ford T. Es una cosa de la que se habla mucho, pero lo que me parece importante señalar es que con ese lanzamiento se empieza a abastecer a las clases medias, que hasta entonces no tenían acceso de bienes, de todo tipo de productos. Y para poder hacer eso, se necesitaba en Estados Unidos, no tanto en Europa, porque los gobiernos eran fuertes y los territorios pequeños, se necesitaba tanto capital que se florece muchísimo el mercado de valores. Entonces las grandes corporaciones logran acceder a capital más allá de las poderosas familias de ese entonces. Ahora, entonces esa lógica de planeo, consigo dinero, ejecuto y veo qué sucede, surge ahí. Porque vos tenías que darle bienes no personalizados a mucha gente al menor costo posible al producir de escala, y la única manera era formar estas grandes corporaciones que se capitalizaban en un mercado. Ajá. Hoy en día las condiciones cambiaron todas. Primero, no necesitas producir en escala. Las impresoras 3D ya producen casi individualmente, bajando el dibujo online e imprimiendo. Está bien, todavía no las tenemos todos, pero ya hay muchísimas empresas manufactureras que las están manejando.
Los costos de producción bajaron muchísimo. La capacidad de trabajar con proveedores tercerizados que desarrollaron las mismas multinacionales es enorme, por lo cual ya no necesitas una máquina para poner una empresa de bienes ligados a Claro, productos. claro. El tema de inversión servía porque tenías que hacer bienes de capital en enorme escala. Si vos te pones a pensar, la inversión es invertir en activos, en máquinas. Hoy en día las puedes tercerizar perfectamente a otras personas que ya las tienen y producen para los más grandes. El tema de entrar en grandes riesgos tenía que ver con producir muchísimo stock y ver si lo ibas a vender, sobre todo cuando eras emprendedor y no tenías consumidores. Hoy en día, de vuelta, vos podés tratar de vender algo primero, encontrando la necesidad o el deseo en tu cliente, encontrar a dónde encontrar a esos clientes, pues suena repetitivo, pero es lo más importante, los clientes están ligados al dónde, mucho más que al quién. Es mucho más importante saber cómo armar una base de datos de clientes y dónde vas a encontrar clientes con las mismas necesidades, que como antes segmentar diciendo mujeres de 50 años, clase adquisitiva alta de la Ciudad de México. Antes se segmentaba de esa forma porque la única manera de llegarle a la gente era la televisión, el periódico o la radio. En la televisión, para imaginarte dónde estaban mujeres de clase media alta de Ciudad de México, mirabas programas que imaginabas que podían estar mirando mujeres de clase media alta de Ciudad de México. Imagínense la imprecisión de ese tipo de comunicación. Y la publicidad le iba a todos a la vez. Ahora con las redes sociales tenemos la chance de segmentar de una manera y armar bases y llegar a gente que realmente es muy parecida a lo que necesitamos. Y no importa quiénes son, importa que tengan un deseo o necesidad en común. Pueden ser personas sociodemográficamente muy distintas en algunos casos. Entonces, con toda esta novedad, uno siempre puede hacer cosas más de nicho, es decir, dentro de un grupo de personas, encontrar, por ejemplo, los que compran shampoo para el pelo, somos todos, pero puede haber un nicho que tenga caspa, puede haber un nicho que tenga necesidad de, no sé, tener el pelo más liso. Cuanto más acotada es esa necesidad y más fácil es encontrar a esas personas y más lográs encontrar que tengan un deseo o un problema en común, lo más probable es que el mundo que sigue acostumbrado a la lógica vieja de produzco igual para todos a gran escala, tratando de bajar el costo, no esté atendiendo a esas personas. Surgen entonces muchísimos emprendedores llenando esos huecos, que logran, tercerizando su producción, vendiendo primero, cobrando el dinero y entregando en un plazo que les permita pagar con ese dinero a los proveedores, y sobre todo si son servicios, cubrir esas necesidades de una forma que nadie está cubriendo, sin competencia y por lo menos por un plazo, de forma rentable. Todo esto se puede hacer con metodología y aprendiendo, pero son cosas que no nos enseñan, nos siguen enseñando voy, planeo, busco dinero, y entonces quedamos sujetos a la aprobación de algunos sujetos que son los que dicen si está bueno o no está bueno lo que estás haciendo, sin haberle ni preguntado al mercado ni probado las cosas, que son las dos cosas que más se practican ahora. Claro. Oye, y así es como entendemos prácticamente y realmente todas las oportunidades que pueden tener los emprendedores, ¿no? Porque hoy, bueno, escuchamos en muchos lados, hay que emprender, vamos a emprender, pero nos quedamos en eso. Pero viéndolo como tú lo estás diciendo, ¿no? Ya aterrizado, se abren unas ventanas de oportunidad impresionante, ¿verdad? Te lo hago más simple para que la audiencia lo pueda entender fácilmente. Imagínate que yo estoy charlando con vos, estoy conversando y empiezo a hacerte preguntas abiertas en el medio de la conversación informal. Y me doy cuenta que hay algo que todo lo que decimos los seres humanos está ligado a un dolor, a un deseo, a un anhelo, a algo. Si yo termino la conversación convencido de que esas plantas que tenés en el fondo de la sala no logran estar sanas, no crecen, tienen un problema, y vos te angustia, porque vos adorás tus plantas, porque son parte de tu programa. Bueno, yo puedo salir, no saber nada de plantas, pero llevarme tu dolor y llevarme la idea que vos no tenés tiempo para hacer eso, y saber que si yo soluciono tu problema de las plantas, podría seguramente hacer un negocio con vos. Está bien, podemos decir, no, nosotros somos amigos, no le voy a cobrar a un amigo, pero imagínate que yo te acabo de conocer, o a cualquier persona, y escucho. En ese sentido, lo único que necesito hacer es buscar a algún especialista de plantas que lo pueda solucionar. Si el especialista de plantas a mí me cobra 5, y vos no sabés dónde encontrarlo, y yo te cobro 6 o 7, probablemente me digas que sí, y hasta estés muy agradecida de que yo te resolví un problema.
Y yo no tengo que ser antiético, porque eso que parece antiético es lo que hacen las empresas. Se ponen una marca, me llamo Plantín, y de golpe estoy vendiendo servicio de plantas. En general los emprendedores no son los que arreglan las plantas, son los que contratan al que arregla las plantas. Por lo cual en 2 minutos armaste un negocio. ¿Qué lo aleja de un negocio real? Lo aleja que necesitas muchas almas para atender muchas plantas, porque con una sola ganaste 2 pesos mexicanos, que no puedes hacer nada. Ahora, ahí viene lo que yo venía contando antes de la segmentación, del dónde, de armar la base de datos. Si yo, charlando con vos, descubro que hay muchas personas que se reúnen en un club de plantas, ahora en la nueva moderna red Clubhouse, o en Instagram, o lo que sea, puedo ir al Instagram y seguir a las personas que vos seguís del club de plantas, y probablemente si las entrevisto y las escucho, todas tengan un problema en común que surge como patrón de esa entrevista. Ahí no solo tengo una persona que me da las plantas por 5, sino que le digo, che, si en vez de una planta haces 10 plantas, ¿me cobrás 3 en vez de 5? Dale. Y por ahí yo puedo seguir cobrando 7 si ustedes valoran 7 las plantas. Cuando te querés dar cuenta, lo importante de un negocio es darle valor a todo el mundo. Hay valor para el que arregla las plantas porque le conseguí un cliente que si no él no hubiera conseguido. Muchos de los emprendedores son talentosos en lo que hacen, pero no saben generar el cliente. Entonces para él es un servicio. Le di valor a tu grupo de amigas del club de plantas en Instagram porque no tenían el problema de que las pobres plantitas no estaban bien. Y en el medio generé el conocimiento de esa necesidad que me puede llegar a generar nuevos productos, generé el conocimiento de los problemas de este proveedor al que también le puedo llegar a brindar algún tipo de servicio. Y el negocio no es más que definir qué actores van a funcionar en tu negocio, qué desea o necesita cada uno, y cómo hacer que todos ganen armando un esquema de incentivos en el cual la gente trabaja junta, todos ganan y vos extraes parte de ese valor. Si llevan esto a cualquier empresa sofisticada, Apple, Microsoft, Amazon, lo que quieran, la descripción es exactamente la misma. Las empresas están facilitando que haya gente que reciba valor, no solo los clientes, sino también los proveedores, el gobierno y todos los actores que participan. Órale. Oye, Francisco, mira, tú nos estás describiendo tal cual algo que lo ves tú muy simple, ¿no? Lo ves desde un enfoque de negocio como tal y también viendo la suma de talentos, como dices, ¿no? O sea, le puedes dar alguna parte de este negocio, de este emprendimiento, a los diferentes actores que necesitas para que esto suceda, ¿no? Y muchas veces nos cerramos y decimos, oye, es mi negocio, no sumo, no aporto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque de verdad es un tema, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, que soy de recursos humanos, ¿no? Y emprendedora apasionada, pero cuando invitas a colegas tuyos como consultores de recursos humanos a tener una plática, ¿no? La primera pregunta es, ¿por qué los invitas? Te van a quitar clientes, ¿no? Y yo, oh, ¿cómo? No, al contrario, a mí me suman porque yo no sé todo lo que ellos saben. ¿Tú cómo ves este tema de que a veces nos cuarteamos, ¿no? Perdemos esa dimensión, Francisco. El mundo avanza muy rápido y todo cambia muy rápido y vamos de un dilema de un paradigma de escasez a uno de abundancia, vamos de uno de competencia a uno de colaboración, vamos de uno de cada uno por su lado a uno de co-creación. Esta cosa del crowdsourcing, que es individuos distantes en el mundo que trabajan en conjunto para hacer proyectos tan interesantes como naves espaciales sin conocerse. Y lo que estoy intentando decir es, realmente nos criaron de una manera en la cual la cultura era muy individualista y era la cultura del logro. Y el logro tenía que ver con sacar las mejores notas en el colegio, conseguir el mejor trabajo, ganar más dinero que los demás, lograr cosas que, no sé, cultura del logro. Y hasta el día de hoy esa cultura del logro está asociada al esfuerzo. Y el esfuerzo no es un esfuerzo inteligente. No es tomar las mejores decisiones de forma estratégica para los objetivos que tenés y aparte hacer un esfuerzo. Muchas veces se termina confundiendo con trabajar como un burro.
O sea, pero no burro de tonto, porque idiomáticamente lo que yo quiero Sí. decir con trabajar como burro es con mucho esfuerzo, mucha Mucho carga, esfuerzo. llevar la Claro, carga claro. para no lograr nada. Y eso tiene mucho que ver con que todo lo que pasa en el mundo y todo lo que nos cuentan son incentivos generados por grupos de personas. No existe nada que sepamos que no haya sido contado por personas. Entonces, cuando en 1908 se arma la línea de montaje y lo del Forte, tiempo después aparece Taylor, o antes, lo que trata de decir el Taylorismo, lo que ayuda es cómo optimizamos todos los procesos para que el resultado de la acción de muchos hombres en conjunto maximice el resultado final, sin importar lo que cada individuo aportaba en cuanto a creatividad, en cuanto a muchísimas cosas. Esto hace un avance en el mundo impresionante, cada uno poniendo una piecita en una línea de montaje, finalmente los autos salen al final. Pero a la vez necesitaba un montón de gente que estuviera dispuesta a trabajar con ese esfuerzo de esa manera. Entonces frases como lo importante es el esfuerzo, a veces se confunden de forma que te mantienen atado a esa realidad anterior que no tiene por qué ser la actual. Okay. El mundo del trabajo está en una dinámica de riesgo muy grande, como conversábamos. Y hay Okay. muchos trabajos manuales que se están yendo y son los trabajos de las personas más vulnerables y con menos posibilidades, que hacen un esfuerzo impresionante de mañana a la noche para mantener a sus familias con mucha dignidad y con mucha dedicación a lo que hacen. Ahora, depende, hoy en día el mundo tiene todos los recursos necesarios para que nadie pase hambre, para que nadie tenga que estar sin medicina, para que nadie tenga que tener problemas. Hay billonarios que se acumulan con locura. Como seres humanos las cosas siguen así, es porque estamos decidiendo como seres humanos que sigan así. Está bien, Okay. podemos decir que lo hacen los líderes, pero nosotros somos responsables de esos líderes. De alguna manera llegan los líderes a estar ahí. Y, y el futuro yo lo veo muchísimo más positivo. A mí me parece que esta colaboración en cuanto cada uno dando valor de forma más pequeña dentro de lo que desea y lo que sabe hacer y lo que aprende a hacer, formándose de forma permanente y entregando, va a hacer que no solo las personas puedan tener ese trabajo de forma digna, sino que estén realizadas y estén aportando valor y estén creciendo en lo que hacen y estén con mucha más libertad. El problema es la transición, porque lo que tienen que entender las personas que están tomando las decisiones es que estas personas que pasaron por una vida tan dura de hacer un trabajo manual y Ajá. que prepararon para ese trabajo manual y que son técnicos y son especialistas en ese trabajo manual, en el momento que se va el trabajo manual, no se les puede exigir ahora sean emprendedores. Lo cual no quiere decir que si yo fuera esa persona, a cuales muchas acompaño, yo no le diría, vamos a ponernos en protagonista, vamos a ser emprendedores. Es distinto. O sea, por un lado, sí, acompañar a las personas para que puedan hacer esa transición. Pero por otro Claro. lado, cuando el mundo cambia de la noche a la mañana, esa transición es muy dura y tiene que ser acompañada. Y el mundo que viene es un mundo donde si tomás una proyección a futuro, las cosas manuales van a estar robotizadas y las Claro. tareas, los trabajos del futuro van a ser completamente distintos. Y entonces en esa transición hay que educar, hay que acompañar y hay recursos suficientes como para que la gente tenga una base de alimentación, de nutrición, de salud y las cosas básicas. Y van Claro. a tener que haber cambios de ese tipo. Es muy Ay, difícil hacer la transición sin que se tomen decisiones un poco más oye, muy, difíciles. muy difícil y todavía más viviendo en Latinoamérica, ¿sabes? El tema de comunidades colaborativas es difícil porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Está muy desarrollado, bueno, va avanzando, ¿no? El tema de que tú como emprendedor puedas atender muchos proyectos aportando tu talento, ¿no? O sea, que tú puedas aportar no solo a una empresa, sino a muchas más, ¿no? Claro. En una comunidad colaborativa donde a lo mejor
tú haces equipo con alguien que no está en tu país, sino está en otro lado, y esto se vuelve una colaboración en proyectos, ¿no? En proyectos cortos, hablando de la economía gig, ¿no? Que te escucho, ¿no? Donde estás aprovechando talentos y puedes atender a muchas empresas. Francisco, ¿tú qué opinas de estos espacios, de acuerdo a lo que nos estás compartiendo, que está sumamente interesante? ¿Qué opinas de estos espacios colaborativos, formales, de economías por proyectos? ¿Pueden ser un espacio para que la gente empiece a emprender, empiece a probar sus talentos? Yo creo que es muy, muy interesante, pero no, a ver, vamos a diferenciar. Por un lado, el trabajo tradicional en corporaciones está en caída, igual que las mismas corporaciones que están presas de la disrupción por emprendedores, Okay. y salvo algunas que saben manejarse de la nueva manera, enfocadas en modelos de negocios y no enfocadas en producir un producto y un servicio para siempre la misma gente, sin cambiar, etc. La mayoría están en grandes problemas. Okay. La economía geek tiene sus problemas, porque la economía geek comienza justamente con los trabajos más manuales y de mayor esfuerzo. Entonces, la economía geek empieza ofreciéndole a la gente que ande en bicicleta llevando pedidos por una paga muy baja, comienza de una manera que vuelve a tomar cautivos a las mismas personas de siempre, de una forma que pierden los beneficios que se habían generado en la economía formal, pero les da la posibilidad de sobrevivir. Entonces Eso. queda una cosa que es difícil, o sea que les vas a negar la posibilidad de sobrevivir, no, pero por otra parte hay que apoyarlos de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Esas empresas que generan la economía geek a la vez son empresas que pierden fortuna de dinero porque están armadas bajo el esquema de venture capital, que es el proceso tradicional por el cual estos startups buscan dinero, donde la lógica detrás de eso es un tema financiero en el cual cada ronda de inversión que se recoge cobran una parte de ese fee, cobran un fee, una parte de ese dinero, y entonces si ganan la empresa plata, si pierde no importa, lo importante es que la empresa crezca en valuación en el tiempo, y eso vos lo podés simular de muchas maneras, porque hasta que no entras a la bolsa nadie tiene acceso a tus números, entonces lo único que importa es simular que crece el producto. Entonces empresas de este tipo están subvencionando al cliente final, y esto hace que pierdan dinero haciendo que toda esta gente esté empleada de alguna manera sin esos beneficios. Claramente el modelo no cierra pagándoles esos beneficios. Por otro lado, a futuro es cuestionable si ese modelo va a cerrar, porque no da el mercado para todas, se concentran más y más, por ejemplo las de repartición de alimentos, que ahora con el COVID hicieron un pico, pero siguen perdiendo dinero. Entonces es complejo. Donde yo sí veo enorme oportunidad es así, en la educación cada vez más barata y hasta gratuita de las universidades, que son las mejores del mundo, y de todo tipo de universidades y escuelas, por lo cual la autoformación es el futuro, la educación es el futuro, y la ventaja es que ahora la educación está abierta a todos. Entonces, si yo fuera una persona que quiere crecer, sea quien sea y en la etapa que esté, me dedicaría a leer libros online, me dedicaría a buscar cursos gratuitos, me dedicaría a buscar tecnicaturas gratuitas o baratas. Por ejemplo, Google va a sacar una escuela del futuro donde va a enseñar los oficios principales. El que quiere empezar hoy a estudiar programación y meterse, por ejemplo, en inteligencia artificial, no hay tantas personas que sepan del tema, se aprende todo online. El que quiera aprender sobre cualquier tecnología exponencial, lo mismo. Las carreras formales también están en cierta decadencia y con muchos problemas, porque no logran adaptar los programas a la velocidad que se necesita por el hecho de que los gobiernos tienen todos esos controles de qué se enseña y qué no se enseña. Entonces surgen universidades informales, y los precios bajan muchísimo. Entonces yo iría por el tema de educación y iría por el tema de esto que vos decís, que son estas plataformas de freelancers donde vos empezás a ofrecer tu servicio como si fueras un emprendedor.
mejor. Claro. Entonces podés ofrecer diseño gráfico, podés ofrecer ser un asistente virtual, podés ofrecer hacer presentaciones, podés ofrecer... Contabilidad, cualquier cosa que tú hagas, ¿no? Y que Exacto, no entonces, requiere una inversión, que precisamente a esos esquemas son los que ligaba a lo que tú nos estás compartiendo, ¿no? El poder aplicar tu talento en este tipo de plataformas donde si eres de marketing vas, ¿no? Y dices, a ver, puedo. Porque me he encontrado, Francisco, a varios emprendedores que empezaron como freelancers y de ahí después se dieron cuenta de la gran oportunidad que tenía y pusieron sus empresas y hoy tienen empresas de 50 colaboradores haciendo la disrupción que tú nos estás comentando, esa disrupción que nos compartes, Francisco. es que estoy 100% de acuerdo y aparte te enseña todo lo que necesitas, te enseña a vender, te enseña a poner el precio, te enseña a mostrar qué es lo que ofreces, te enseña a ir cambiando dentro de mis habilidades qué puedo ofrecer que sea mejor. Y otra cosa interesante, ya no es un producto donde tenés que innovar para un mercado, es distinto. Vos podés pensar qué servicio puedo dar que nadie está dando, qué puedo yo formarme para ofrecer mejor, cómo Ok, puedo ofrecer algo distinto si me formo haciendo un curso del fin de semana. claro. Entonces, si lo empezás a pensar y hubiera que navegar, yo hice toda una crítica porque creo que los líderes, en lo que sea, y todos somos líderes en algún punto, tenemos esta obligación de Ok. comunicar, de formar y de también mover un poco a los demás líderes que toman decisiones para que el mundo sea más justo, más equitativo y que dejemos de permitir que la gente muera de hambre, muera de enfermedades curables. En África mueren chicos de diarrea, es una locura. O sea, hay cosas que son totalmente evitables. Y todos los días hacemos nuestra vida, que durante los últimos decenas de años estuvimos ligados a un consumo exorbitante de cosas innecesarias y los jóvenes vienen con otra visión. Los jóvenes ya vienen incorporados con esta visión de aprender continuamente, de relacionarse, de aportar valor, de no quedarse estancados en un trabajo cómodo sin aprender, de ir por el propósito. Empieza a resonar esta palabra propósito. La gente que es más grande también nos empieza a resonar y muchos decimos, ¿qué Sí, estamos haciendo? Hay que claro, cambiar, estamos en sentido. claro. Eh, Toda la movida ambiental, que es sumamente interesante. Entonces yo creo que el mundo va hacia el lugar correcto. Creo que los líderes tienen más exposición que nunca y están dejando ver más claro que nunca las intenciones que tienen y cómo realmente no se manejan cuidando a los demás. Y creo que el mundo está más ligado, mucho menos ligado al poder del dinero o al poder jerárquico y está mucho más ligado al poder de la autoridad moral en comunidades cuidando a las otras personas. Anda. Creo que se viene un futuro de abundancia, pero cada persona va a ser más poderosa y una sola persona va a poder hacer mucho daño por las tecnologías a las que va a tener acceso, por las posibilidades que va a tener y por lo difícil de controlar que es cada uno en el futuro. Entonces, las personas que queremos algo positivo tenemos que ser cada vez más respetuosas, entender que nuestras palabras, nuestras acciones se multiplican, entender que influenciamos a otros y entender que solo colaborando y aprendiendo a coordinarnos y aceptarnos con respeto a la diversidad, el futuro puede ser mejor. Si Ah, no, nos enfrentamos a claro, situaciones claro. difíciles. Oye, Francisco, te escuchamos, ¿no? Y ves las cosas desde un punto de vista diferente, que no todos lo tenemos. Y la gran pregunta para ti es, ¿cómo le hacemos para poder tener esa visión de oportunidades tan grandes que ves tú a través de tu propia visión que hoy nos estás compartiendo? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Cómo nos puedes ayudar, Francisco, a que eso lo hagamos, lo veamos y actuemos para que eso suceda? Bueno, les cuento. Creo que voy a aconsejar algunas cosas. Lo primero y más importante es saber que en el futuro no hay nada imposible. Que esto que me criaron a mí desde chiquito diciendo que todo era utópico y utópico ya no existe más. Que sí Okay. podemos tener un mundo donde todos estemos bien, que no competimos en el mundo con ninguna otra raza que nos quiera destruir, que todo el daño que nos hacemos lo hacemos nosotros mismos.
Eso para empezar. Ok, Segundo, ok. fuera de lo que hagan los demás, siempre hay que ponerse en protagonista. No hay que ponerse en víctima de lo que pasa ni en víctima de que los líderes son malos. Eso es una Ujú. crítica poniéndome como líder diciendo tenemos que hacer algo distinto. Pero lo que yo le digo a las personas que están escuchando, estén a donde estén, sean quienes sean, es pónganse en protagonistas y con la situación que enfrentan y el obstáculo que tengan, tienen que lograr sacar lo mejor de eso y crecer siempre y ser resilientes y no rendirse, porque el camino de la vida no es fácil, es hermoso, pero es duro y siempre lo es, seas quien seas y estés en el nivel que quieras, si existen tales niveles. Ok. Eh, la otra cosa es, no dejen que nadie les diga para qué son buenos, para qué no son buenos, si valen X o si valen Y. Acá lo importante es que ustedes se den su propia valoración y ustedes vayan por sus sueños. Eh, Está bueno escuchar a todos, está bueno tomar ese feedback, está bueno internalizarlo, pero ustedes tienen que saber qué valen y es lo más difícil en la vida a medida que uno crece, es generar esa autoconfianza. Y a todos nos pasa que estamos inseguros, y a todos nos pasa que tenemos miedo, y a todos nos pasa que el camino es duro. Y todos creemos que los demás están enteros y perfectos, y todos estamos atravesando lo mismo toda la vida. Cuanto más exitosas son las personas, que asesoro a muchísimas personas súper exitosas, más miedo tienen y más tristes están. Ok. Entonces se trata de empezar a pensar qué deseamos para nosotros y hacernos esa pregunta en serio. Los seres humanos somos unas máquinas de mentirnos por miedo a poner la vara muy alta y tener muchísima presión para lograrlo o por otras razones. O Ok. por cosas que vivimos de chicos, nos dijeron o nos hicieron creer y somos sobrevivientes de nuestra historia y de lo que pusimos a hacer con las herramientas que teníamos en ese momento. Entonces creo que el tema de confiar en uno, saber que no es fácil, pero preguntarte qué querés, y en serio preguntarte qué querés, y tratar de llegar a una respuesta con libertad, que no sea la respuesta de los demás, que no sea el éxito, ni el dinero, ni ser un youtuber con miles de seguidores, ni ser el CEO de... No, no, tiene que ser otra cosa. Siempre que se digan qué quieren, pregúntense de vuelta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero para qué? Contame más, me estás mintiendo, decime la verdad. Porque van a llegar a algo mucho más auténtico, más humano, más sencillo, que tiene que ver con algo más puro, que puede ser cuidar a alguien, puede ser que te admire a alguien, puede ser que quieras que te abrace a alguien, puede ser que quieras que alguien te ame. Siempre viene por otro lado el tema de lo que uno quiere. Y a veces hacemos los caminos más largos, más largos, más largos, porque nos enseñaron que la manera de vivir bien es este esfuerzo continuo para no llegar a ningún lado. Entonces, una vez que saben lo que quieren, hay mil maneras de llegar a cualquier lugar. Y en general, cuando uno sueña algo y se lo dice y lo dice en voz alta, por más que el camino sea totalmente difícil, lo vemos en las películas, se llega eventualmente. La vida te lleva por el camino más extraño y el más inesperado. Pero eso pasa porque nosotros mismos no estamos haciendo el camino más sensato para hacerlo. Entonces terminamos llegando a costa nuestras, a donde queremos llegar, o, y esto escúchenlo bien, nos quedamos atrapados en el éxito de otro y no Uf. llegamos porque nos fue bárbaro con la empresa que no tendríamos que haber tenido, ¿entendés? O tuvimos un Sí. éxito que era el éxito de otros y después no puedes escapar de ese éxito. Entonces mi recomendación es, primero, sepan que quieren, no tenemos que ser todos iguales y no tenemos que lograr todos lo mismo y no tenemos que, pero no importan las definiciones generales como lo que estoy diciendo, importa lo que quieren ustedes, cada uno de ustedes. Si ustedes quieren ser la persona que salve al mundo de la forma que quieran, que cambie el hambre, que haga que nadie más tenga hambre, que nadie más tenga dolor, vayan por eso. Si ustedes quieren vivir una vida tranquila y armar una familia y que su familia esté bien, vayan por eso. Si quieren vivir en la naturaleza, lo mismo. Si quieren viajar por el mundo, lo mismo. Ahora, ¿cómo se hace? Hay mil caminos, hay mil maneras y el futuro nos va a habilitar muchas más. Van a haber más que nunca y van a tener más poder que nunca. La manera es formarse de forma continua todo el tiempo. Yo leo entre 1 y 2 libros por día, estoy escuchando Mm. podcasts, ahora con esto de Clubhouse estoy discutiendo permanentemente, a la par trabajo más de 12, 14 horas por día. ¿Cómo hago para leer y trabajar a la vez? Me pongo los auriculares y escucho audiolibros mientras trabajo. Hay mil maneras de aprender. Es imposible no aprender en el mundo de hoy si uno está interesado por las cosas y se va entusiasmando y se va dando cuenta que uno puede aportar y es bueno y que el aprendizaje te permite hacer posible, te permite transformar realidades, te permite cuidar a los otros, te permite... Entonces eso por un lado, y lo otro, relaciónense con los demás ya sin miedo. Cuando yo les digo que es un negocio,
En la definición de negocio te muestra por todos lados que todo lo que logramos, aprendemos, hacemos, etcétera, depende de otros. No hay un negocio sin otros. No hay un éxito sin otros, no hay nada de lo que somos sin otros. Todos tuvimos condiciones donde todo lo que nos marcó en la vida fueron otros. Entonces, lo que intento decir es, saquen esa idea de tener que lograr todos solos. Lo que le pasa mucho al emprendedor es que busca el camino más simple para lograr su sueño y a veces descubre que es tan simple que se siente culpable y no lo hace. No te puedes imaginar la cantidad de negocios que la gente rechaza, que son éticos, divinos, agregan valor a todo el mundo, pero que la gente tiene culpabilidad de hacerlos porque son muy simples. Pero justamente debería ser simple, porque un negocio es solo darle valor al otro, y darle valor al otro puede venir de un abrazo. O sea, realmente es simple cuidar al otro. Lo que pasa es que nos enseñaron todo tan rebuscado que lo simple se torna complejo. Entonces, realmente lo que les recomiendo es, hay 1000 fuentes de aprendizaje. Con respecto a emprendimientos, en nuestra página web hay de todo gratuito. Tenemos un curso que ahora bajó 10 veces de precio desde que lo daba presencial, pero hoy no es ni siquiera necesario hacer el curso pago. Hay muchos videos gratuitos, hay mucho contenido gratuito, artículos, podcasts, y yo sigo subiendo, y aparte hay más de 200 libros recomendados que los pueden ir comprando, que son baratos, son libros. Dentro de todo cada vez valen menos los libros, pobres las librerías que tienen que adaptarse. Pero es conocimiento puro, es una persona que puso su conocimiento junto y te está entregando un tesoro, y muchos de ellos te dan habilidades para hacer cosas. Ándale. Oye, Francisco, ¿cuántas realidades nos estás compartiendo desde un punto de vista totalmente diferente y disruptivo a lo que nos han enseñado? Oye, Francisco, y cuéntanos tu página de internet, dónde te podemos buscar. Cuéntanos, por favor. Con Francisco Santolo, que es mi nombre, me encuentran en cualquier red social o en Google, y yo soy súper accesible y abierto, y me encanta hablar con todo el mundo, así que directamente me escriben sin dudarlo. Mi empresa se llama Scalable. Hoy estamos presentes en 20 países. Esos 3 años que mencionabas me las pasé una semana por país dando vueltas al mundo tratando de abrir esta empresa. Fue mucho más sacrificado de lo que parece y mucho menos glamoroso. Fue mi inversión, trabajando como un loco sin salir de estar con la computadora en cuartitos y subiéndome al avión. Y fue una aventura con 1000 golpes, pero realmente estuvo alineado mi propósito de tratar de generar influencia y comunidad para mejorar el mundo, y siento que están pasando cosas lindas y que vale la pena. La única forma de hacer un negocio que valga la pena es ser auténtico con vos mismo, y creo que la única forma de vivir que vale la pena es ser auténtico con vos mismo. Eso es lo que más les recomiendo. No importa si les va bien, si les va mal, si logran lo que quieren, si no logran lo que quieren. Al final la vida se trata de aceptar lo que la vida quiere. Todos nos vamos a morir y todos vivimos la vida con todas las cosas duras que hay que pasar, y todos pasamos cosas duras, y al final vamos a pasar las cosas duras. Piensen así, en el peor de los casos perderemos a todos nuestros seres queridos o moriremos antes. La vida es dura, el camino es duro, también es bello y es hermoso, pero está bueno tener esa madurez y entender que el paso por la tierra, si bien se disfruta mucho y parece largo, cuando te quieres dar cuenta termina. Entonces lo único importante es dejar una huella, cuidar a los demás, quedar en el corazón de los otros, tratar de influenciar a los otros para que hagan cosas positivas, de inspirar, de motivar y de ser auténtico con uno mismo, porque lo que no te perdonas nunca es el hecho de haber sido una mala persona o no auténtico con vos, o haber tenido miedo y no haber hecho lo que sentías que tenías que hacer. No se traicionen a ustedes, que al final es lo único que importa dentro de lo que podemos hacer. Claro. Oye, es una gozada poder escucharte, Francisco. Es una gozada porque nos has sumado muchísimo. Qué gusto poder contar con gente como tú, que está dispuesta a ayudarnos, ¿no? Y que estás ahí al alcance de todos, y que estás colaborando por un mejor mundo, un futuro alcanzable y al alcance de todos, si queremos. Muchísimas gracias, Francisco. Oye, ya te estaremos invitando a más cosas porque tienes mucho que enseñarnos. Estoy feliz de estar en Emprende, los admiro mucho, valoro mucho lo que haces, estoy súper agradecido por cómo llevas conocimiento a las personas y las cuidás.
Y a la par creo que el futuro se trata de eso, y cada vez somos más, y cada vez somos más personas trabajando por algo mejor, y el camino es duro, pero a la par de cada uno hacer lo más que puede por el otro, cada uno tiene que ser protagonista de su propia historia y buscar herramientas, que hay muchas, y facilitan las cosas. Perfecto, Francisco, pues seamos protagonistas de nuestras propias historias. Muchas gracias, Francisco, por todo. Muy grande. Gracias. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se proponen. Y recuerda, mueve y emprende.